me preguntabas qué poetas me influyeron en esa época. Todavía. Yo los he mencionado en otros programas. Hermann Hesse, con libros como Lo de juventud. Narciso y Golmundo, Peter Casemin, Bajo las Ruedas, El Lobo Estepario, Siddhartha, que me llevó a conocer el ¿Algún budismo. poeta venezolano en particular? El Chino Valera Mora, Ramón Palomares, Capolicán Valle, Gustavo Pereira, José Antonio Ramos Sucre, todo lo que fue el boom de los 60, pero también Vicente Gervasi, El Techo de la Ballena, Tabla Redonda, todo eso influyó para que yo, fíjate, en los años 80 me dedicara a escribir libros y en los 90 ya concursar, porque una manera de que te publicasen en esa época era que te ganaras un premio. Mi primera mención honorífica como primer finalista fue en la revista Coeyú Latinoamericano, que editaba Joel Atilio Casal, el padre del viceministro de Cultura Raúl Casal. A partir de ahí fue que yo me inspiré más a querer concursar, porque veía mis libros editados. Obviamente, mira, aparte de Hermann Hesse, Khalil Gibran, un filósofo, Friedrich Nietzsche, obviamente de tanto leer todas estas cosas, yo me metía en la librería Tixi y me quedaba horas allí buscando qué libros podía llevarme. Y ahí yo conseguí el libro El Tao Te Ching de Lao Tse, por ejemplo. Ahí yo conseguí un libro muy pequeño sobre el noble sendero óctuple del budismo. Y eso me fue interesando y por eso dije, no, yo quiero estudiar letras. Entonces, cuando me hago presidente del Comité de Bachilleres sin cupo de la ULA, logramos 7, 8 meses después de lucha, tomando el rectorado, haciendo misa, tomando el viaducto, tomando la gobernación. Recuerdo que el gobernador de Mérida en esa época era un copellano, Edesio Larrío Araujo, y logramos en julio del año 1982 que 1.200 preinscritos lográramos ingresar. Entonces yo comencé a estudiar letras en la ULA en la mitad del año 82 hasta el 83, porque lo que creí iba a ocurrir no ocurrió. O sea, yo pensaba que eso era como un taller de poesía, de literatura, y de repente las materias eran que sí, no sé, la literatura grecorromana, que sí, la semántica, no sé qué. Entonces, pero me impactó enormemente todo ese viaje a Mérida porque era otra realidad, diferente a la del Tigre. Las librerías eran más grandes, tuve acceso a recitales de poesía. Conocí en persona, pude ver a Edmundo Aray, a Pepe Barrueta, a Ramón Palomares. Entonces, yo me regreso al Tigre, no quise estudiar más letras. Un poco entre la frustración, pero la esperanza, ¿no? Y me dediqué fue a escribir y a leer. Ya yo tenía, estamos hablando del año 83, tenía 21 años. ¿Tu carrera de Derecho se inicia? Bueno, allí fíjate tú, comienzo una etapa de mi vida escribiendo y leyendo, hasta que, cosa de la vida, ayudaba a mi papá a abrir el negocio, el almacén Río. Yo me dediqué a ser un ayudante de mi padre comercial. Turco. O sea, no, una pausa en mis estudios académicos, compartiendo con mi familia, con mis 4 hermanos, con mis amigos. Y teníamos un círculo de literatura. Fíjate que la distribución de los libros, surgieron otros autores que me fueron interesando. Obviamente, aparte de Neruda, obviamente, bueno, había una revista literaria, fíjate, en el Tigre, volvemos al tema del Tigre. Siendo adolescente estudiando en el liceo, se llamaba En Ancas, la fundó Ramón Ordaz. Ahí yo conocí, por ejemplo, a Pablo de Roca, que fue un creador poético chileno que dicen que inspiró al propio Pablo Neruda, llegó a ser tan grande como Pablo Neruda. Ahí había toda una revista dedicada a Pablo de Roca. Luego leí la poesía de Eduardo Sifontes, el Poetica, un poeta de Barcelona, que escribió un libro excelente, se llama Rituales. Lo detienen por acusarlo de pertenecer a la guerrilla, teniendo 24, 25 años. Lo torturan salvajemente, lo meten preso en la pica, solo por una simple, vamos a decir así, señalamiento de que podía haber sido miembro de Bandera Roja a finales de los años 60. Y de la tortura él sale de la cárcel enfermo y muere. Fíjate, muere producto de toda esa vida brutal que tuvo allí Eduardo Sifontes. Yo le rendí homenaje siendo gobernador, porque todos estos poetas que te estoy mencionando, Roque Dalton también estaba en la revista En Anca, poeta salvadoreño fusilado por Joaquín Villalobos, un infiltrado de la CIA en la guerrilla del Salvador, para que veas tú qué terrible, ¿no? Roque Dalton, el poeta más importante de Centroamérica, ganador del premio de las Américas, con menos de 40 años decide irse a la guerrilla del Salvador. ¿Y quién lo mata? Su propio compañero le hace un juicio sumario
sin prueba de ningún tipo, lo acusa más bien a él, fíjate, de ser un infiltrado y lo fusilan. Todo se vio que era mentira. Pero fíjate tú la impunidad. Joaquín Villalobos debió haber estado condenado a la máxima pena, cadena perpetua, y está libre. Se fue a estudiar luego de la pacificación en El Salvador, cuando firman la paz el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional y el gobierno. Se fue a estudiar a Estados Unidos y se convirtió en un asesor de conflictos. Y aquí asesoró a la Mesa de la Unidad Democrática en contra de Chávez posterior al golpe fascista del 2002, del cual fui víctima.